Mi nombre es Karen y soy una oficinista de 38 años. He estado casada con Paul durante 3 años, a quien conocí a través de un amigo de la familia. Mi familia es un tanto adinerada y, dado que mi hermana Janet y yo somos las únicas hijas, nuestros familiares estaban preocupados por quién heredaría los bienes de nuestra familia. Es por eso que me presentaron a Paul. Paul se mudó con nosotros a la casa de mi familia poco después de que nos conocimos. Mi mamá había fallecido unos años antes, así que solo éramos mi papá, mi esposo y yo viviendo juntos. Paul era muy amable y cuidaba bien de mi padre. Sin embargo, el amigo de la familia que nos presentó me advirtió justo antes de nuestra boda que Paul estaba muy interesado en el dinero. Esto me preocupó. Pero Paul no mostró ningún signo de codicia. Así que nos casamos. Aún así, lo vigilaba por lo que había dicho el amigo de la familia. Paul no parecía codicioso, pero tenía curiosidad por la riqueza de mi padre. A menudo preguntaba al respecto casualmente cuando él y mi padre bebían juntos, pero como mi padre hablaba abiertamente al respecto, no me preocupaba demasiado. Paul también se interesó por mi hermana Janet, que es 6 años menor que yo y muy vivaz y extrovertida. A diferencia de mi personalidad tranquila, Janet tiene relaciones llamativas con los hombres y se ve bastante diferente a mí. Lo que sorprendió a Paul cuando la vio por primera vez, ver a Paul fascinado por Janet, que era tan diferente a mí, me hizo sentir incómoda. Un día, cuando Paul descubrió que no podía heredar los bienes de mi padre, me gritó: «No puedes heredar la propiedad. Ya no me sirves. Nos vamos a divorciar ahora mismo». Más tarde, después de que se volvió a casar, me vengué de él y de mi hermana. Al principio, creía que tener una hermana hermosa significaba que no había nada de qué preocuparse, pero finalmente me di cuenta de las razones detrás de las preocupaciones de nuestros familiares. Mi padre adoraba a mi hermana, brindándole todas las oportunidades, incluida la posibilidad de asistir tanto a la universidad como a la universidad comunitaria. Sin embargo, después de graduarse, mi hermana carecía de un propósito claro para su educación. Parecía principalmente interesada en evitar el trabajo. Nuestra madre trató de animarla a conseguir un trabajo inmediatamente después de su primera graduación universitaria, pero mi padre apoyó su decisión de continuar su educación en la universidad comunitaria. Después de completar sus estudios allí, consiguió un puesto en una empresa propiedad de uno de los conocidos de mi padre. Este trabajo, sin embargo, duró solo 6 meses. Renunció con la excusa inesperada de que no podía mostrar sus talentos en ese lugar de trabajo. Tanto mi madre como yo nos quedamos sorprendidas. Mi hermana hablaba como si entendiera completamente el trabajo a pesar de su mínima experiencia. Mi padre, siempre su partidario, rápidamente le encontró otro trabajo. No pasó mucho tiempo después de que ella comenzara este nuevo puesto que mi madre enfermó y fue hospitalizada. Durante este tiempo, mi hermana la visitaba a diario, con frecuencia tomándose tiempo libre de su nuevo trabajo. Finalmente, también renunció a este puesto, alegando que necesitaba cuidar a su madre. Pero su idea de cuidado consistía principalmente en charlar con nuestra madre o estar absorta en su teléfono móvil en la sala de espera. Me encontré a mí misma manejando tareas prácticas, como cambiar la ropa de hospital de mi madre, mientras que mi hermana ofrecía poca ayuda real. Puede haber sido reconfortante para mi madre tener compañía, pero su condición se deterioró aproximadamente un mes después de ser hospitalizada. Pronto llegó a un punto en el que ya no podía hablar. A las 3 semanas de que su condición empeorara, mi madre falleció. La repentina muerte de mi madre dejó tanto a mi padre como a mi hermana demasiado conmocionados como para siquiera prepararse para el funeral. Esto me dejó una carga significativa durante un momento ya difícil. Después de que mi madre falleció, me encontré a mí misma manejando todos los arreglos. Afortunadamente, nuestros familiares ayudaron y pudimos despedirnos de ella pacíficamente. A raíz de esto, mi hermana aceptó un trabajo de medio tiempo y se mudó a su propio lugar. Sin embargo, sus ingresos del trabajo no eran suficientes para cubrir el alquiler y otros gastos de manutención. En consecuencia, nuestro padre intervino, cubriendo su alquiler y facturas de servicios públicos, mientras que el dinero que ella ganaba se gastaba principalmente en sus actividades de ocio. Siempre que sus ingresos a tiempo parcial resultaban insuficientes, recurría a nuestro padre para obtener apoyo financiero adicional, bajo la vigilancia de nuestra madre. Tales solicitudes se mantenían bajo control, ya que era estricta con la disciplina financiera de mi hermana. Sin embargo, después de su muerte, mi padre comenzó a complacer estas solicitudes, proporcionando todo el dinero que mi hermana pedía sin dudarlo. Inicialmente, no vi ningún problema con esta configuración, asumiendo que tanto mi padre como mi hermana estaban contentos, incluso después de casarme y vivir con mi esposo en la casa de mis padres. Este acuerdo financiero continuó sin que yo lo supiera en ese momento. Mi hermana también comenzó a pedirle dinero a mi esposo, y él accedía, a menudo pidiéndole que lo mantuviera en secreto para evitar causarme celos.
Le resultaba difícil decirle que no a mi atractiva hermana y contribuía voluntariamente a sus gastos. Mi hermana esencialmente vivía del dinero que recibía tanto de mi padre como de mi esposo, dedicándose a su trabajo a tiempo parcial solo esporádicamente, según sus caprichos. Este estilo de vida insostenible llegó a un abrupto final cuando nuestro padre enfermó y requirió hospitalización. Intervine para cuidarlo, equilibrando las visitas al hospital con mis responsabilidades laborales. A pesar de la gravedad del estado de nuestro padre, mi hermana nunca apareció en el hospital. En cambio, comenzó a llamarme agresivamente exigiendo dinero. Argumentó que, dado que había estado recibiendo una asignación regular de nuestro padre, yo debería seguir manteniéndola como antes, afirmando que su alquiler y servicios públicos todavía se estaban descontando de la cuenta de nuestro padre. Su tono era de confrontación y me sorprendieron estas revelaciones. Me enfureció su actitud egoísta, tan centrada en mantener su propio estilo de vida mientras ignoraba por completo el bienestar de nuestro padre en el hospital. La situación expuso una dolorosa verdad sobre las prioridades de mi hermana y tensó aún más nuestra relación. Tuve la tentación de colgarle, pero parecía que estaba en problemas. Así que le pregunté cuánto dinero le había estado dando papá cada mes y le sugerí que consiguiera un trabajo de tiempo completo y se mantuviera a sí misma con lo que ganaba. Mi hermana respondió irritada: «Deja de regañarme. Recibía $1000 al mes y recuerda que el alquiler es aparte». Me sorprendió su respuesta. Parecía orgullosa de la cantidad y me hizo pensar que si seguía dándole tanto dinero cada mes, nunca estaría motivada para trabajar seriamente. Al principio, no vi ningún problema en darle dinero, pensando que mi padre pronto se recuperaría de su hospitalización. Pero luego su condición empeoró y rápidamente me comuniqué con nuestros familiares. El médico confirmó que era grave, lo que me sorprendió. Durante este momento estresante, necesitaba el apoyo de mi esposo, pero rara vez visitaba el hospital, alegando que estaba ocupado con el trabajo. Cuando sí visitaba, hacía preguntas inapropiadas como: «Los bienes de Frank deben ser enormes, ¿verdad? Dado que tú y tu hermana son las únicas herederas. ¿Lo van a dividir a la mitad?». Me quedé sin palabras. Mi esposo parecía solo interesado en la herencia y sentí una mezcla de comprensión y disgusto, entendiendo lo que los familiares querían decir cuando decían que estaba obsesionado con el dinero. Cuando llamé a mi hermana para informarle del estado crítico de nuestro padre, su única preocupación eran sus finanzas. «Asegúrate de pagarme todos los meses. No puedo vivir sin ese dinero», exigió. La llamada terminó repentinamente, dejándome furiosa por sus palabras, pero también preocupada porque creí haber escuchado una débil voz masculina de fondo. Me sentí incómoda. Escuché una voz familiar al otro lado del teléfono aproximadamente un mes después. Mi padre falleció tristemente. Ni mi hermana ni mi esposo estuvieron con él en sus últimos momentos. Por mi experiencia con el funeral de mi madre, sabía lo difícil que era organizar uno. Ni mi esposo ni mi hermana ofrecieron ayuda. Y mi hermana ni siquiera vino al funeral. Mi esposo sí apareció, pero se fue rápidamente alegando que tenía trabajo. Un familiar que nos había presentado me preguntó: «¿Dónde está Paul? Es extraño que el esposo no esté aquí». «No», simplemente di una sonrisa forzada y dije que estaba ocupado con el trabajo y se había ido a casa. El familiar parecía decepcionado y yo también tenía ganas de suspirar. Después del funeral de mi padre, cuando finalmente tuve un momento para mí, mi esposo me preguntó con una sonrisa burlona: «Entonces, ¿cuánto heredaste? Incluso si lo dividiste, debes haber recibido mucho, ¿verdad?». Al igual que los familiares habían advertido antes de nuestro matrimonio, solo estaba interesado en la herencia de mi padre. Le dije, mirándolo directamente: «Mi hermana recibió $100 millones y yo no recibí nada. Ni siquiera había hablado con el abogado todavía y todavía estaba lidiando con el funeral». Ver a mi esposo tan emocionado por la herencia casi me hizo reír en lugar de enojarme. Creyendo lo que dije, inmediatamente gritó: «¿Qué? ¿No puedes heredar ninguna propiedad? Ya no te necesito. Divorciémonos ahora». Sentí lo mismo, así que le respondí bruscamente: «Hagámoslo. Te casaste conmigo por la herencia de mi padre de todos modos». Le entregué los papeles del divorcio que había preparado. Pareció sorprendido, como si no hubiera esperado esto, pero los firmó de todos modos. Mientras salía de la casa después de firmar los papeles del divorcio, dijo amargamente: «Me divorciaré de ti, que recibe 0, y me casaré con tu hermana Janet, que recibe los $100 millones». Y luego se fue. No me importó lo que dijo y seguí adelante con el divorcio, feliz de deshacerme de mi horrible esposo. Parecía que comenzó a intentar casarse con mi hermana al día siguiente. Unos días después, me llamó exigiendo: «¿Todavía crees esa historia? ¿Cuándo vas a arreglar la herencia? Date prisa y dale a Janet los $100 millones». Gritó esto por teléfono. Había estado esperando que me contactara porque no quería contactarlo primero. «Después de que te fuiste,
Le respondí con calma. Discutamos esto en mi casa el próximo domingo. Me estoy preparando para el procedimiento y estaremos esperando. Pensando que estaba a punto de recibir la herencia. Mi exmarido terminó felizmente la llamada. Sin embargo, yo en realidad estaba ansiosa por ver su reacción cuando descubriera la verdad. El fin de semana, mi exmarido y mi hermana vinieron a la casa de mi familia y se sorprendieron al ver a un abogado allí. Mi ex intentó actuar con normalidad, pensando, por supuesto que necesitas un abogado cuando heredas mucho dinero. Entonces el abogado miró desconcertado a mi exmarido y comenzó, reclamación de compensación. Antes de hablar de cualquier herencia, debemos abordar la reclamación de compensación de Karen contra Paul. El abogado luego le mostró a mi exmarido varias fotos de él saliendo de la casa de mi hermana. Claramente fechadas antes de que nuestro divorcio finalizara. Estas son pruebas de infidelidad, le dijo el abogado. Así que debe una compensación. Lo había escuchado discutir la herencia con mi hermana y le había pedido al abogado que investigara su infidelidad. Podrían haber pensado que estaba demasiado distraída por el funeral de mi padre. Pero mi exmarido y mi hermana se reunían en su casa casi a diario. Lo que me daba muchas pruebas. El tema cambió rápidamente de la herencia a la compensación, dejando a mi exmarido y a mi hermana conmocionados. Sin embargo, mi exmarido se recuperó rápidamente y se burló. La compensación no es nada comparada con los 100 millones de dólares de la herencia. La pagaré de inmediato. Luego firmó los documentos de compensación proporcionados por el abogado, tratando de parecer despreocupado y seguro. Confirmé todo y le dije, disfruta tu vida con mi hermana. Que no heredo nada, ya que firmaste. Me aseguraré de que pagues la compensación. Cuando escucharon que no había herencia, mi hermana gritó sorprendida y su esposo se puso rojo brillante, diciendo enojado, no hay manera de que la herencia sea cero. No dejaré que te lo quedes todo para ti. El abogado entonces, con calma, comenzó a explicar a la pareja furiosa. Janet es técnicamente la hijastra de su difunta madre y no fue adoptada legalmente por su difunto padre. Por lo tanto, no existe una relación legal de padre e hija y Janet no puede heredar nada de los bienes de su padre. También le expliqué a mi confundida hermana sobre la historia de nuestra familia. Cuando nuestros padres se volvieron a casar, Janet, tenías alrededor de 1 año. Así que probablemente no lo recuerdes. Pero yo sí. Tenía 8 años cuando nuestros padres se casaron y estaba feliz de tener repentinamente una hermana. Nunca imaginé que esa hermana terminaría llevándose a mi esposo. Nuestros padres habían tenido hijos de relaciones anteriores y alguien pensó que era mejor que se volvieran a casar. Mi madre me trató como si fuera su propia hija y mi padre le tenía mucho cariño a mi hermana. Tal vez porque no era su hija biológica. La consentía un poco más, queriendo asegurarse de que se sintiera amada. Aunque ambos padres tenían hijos de matrimonios anteriores. Mi madre, de quien algunos familiares sospechaban que tenía como objetivo los bienes de nuestra familia adinerada, se negó a adoptar legalmente a mi hermana. Los familiares solo me sugirieron propuestas de matrimonio porque sabían que yo era la única que podía heredar legalmente la propiedad de mi padre. Si nuestros padres hubieran tenido un hijo juntos, podría haber complicado aún más las cosas. Pero afortunadamente o desafortunadamente, nunca lo hicieron. Ahora entiendo por qué mi padre continuó apoyando financieramente a mi hermana incluso después de que creciera. No podía dejarle ninguna herencia. Nunca adopté legalmente a mi madre. Así que legalmente no éramos madre e hija. Pero eso nunca importó en nuestra vida diaria. Resulta que mis padres nunca le habían explicado a mi hermana que ambos habían estado casados anteriormente antes de estar juntos. Ella solo se enteró de esta verdad hoy, cuando mi exmarido se dio cuenta de la situación. Su rostro cambió rápidamente de rojo brillante a azul pálido. No solo no había logrado asegurar ninguna herencia de mi hermana, sino que también había firmado un documento que lo obligaba a pagar una compensación. Visiblemente conmocionado, mi exmarido me preguntó, ¿lo que dijiste sobre que mi hermana recibía 100 millones de dólares y yo no recibía nada era una mentira? Luché por contener la risa y respondí, por supuesto que era una mentira. Lo dije para vengarme de ti por engañarme. Además, no existe tal cosa como una herencia en bancarrota de 100 millones de dólares. Incluso mi padre adinerado no tenía esa cantidad de dinero. De repente, mi hermana, que había estado callada hasta entonces, gritó, he estado dependiendo de la herencia de papá y he estado gastando mucho. ¿Qué pasa con el dinero que papá solía darme? ¿Karen lo cubrirá ahora? Respondí a mi hermana, que parecía asustada. Ahora tienes un esposo confiable. Así que ya no deberías necesitar ese dinero, ¿verdad? Deja que Paul te cuide. Se volvió para mirar a su esposo de rostro pálido, quien negó con la cabeza y dijo, yo también he hecho muchas compras esperando recibir la herencia. Así que no puedo pagarlo. Además, tengo que pagar la compensación. Así que estoy financieramente limitado. En ese momento, mi exmarido comenzó a disculparse profusamente conmigo. Karen, lo siento mucho.
Todo fue culpa mía. ¿Me perdonarás y considerarás volver a empezar? Al ver esta escena, el abogado tuvo que reprimir la risa mientras se preparaba para irse. La confianza y la arrogancia que mi exmarido había mostrado al llegar se habían evaporado por completo. Y sus profundas disculpas ahora parecían absolutamente absurdas. Después de que terminamos nuestra discusión, mi exmarido y mi hermana salieron de la casa con aspecto derrotado. Y no mucho después se divorciaron. Mi exmarido, que se había vuelto a casar con la intención de obtener una herencia, de repente se encontró sin interés en mi hermana una vez que la perspectiva de dinero desapareció. Incluso murmuró para sí mismo que con los pagos de compensación que me debía, no podía mantener a mi hermana sin bienes a su nombre. Se decidió que pagaría la compensación en cuotas de su sueldo mensual. El abogado recomendó este método como la solución más práctica dadas las circunstancias. Después del fallecimiento de mi padre, las consecuencias de su indulgente apoyo se hicieron dolorosamente evidentes. Mi hermana, que se había acostumbrado al apoyo financiero de nuestro padre, se encontró en una posición poco envidiable. Se vio obligada a trabajar en trabajos de medio tiempo que apenas le pagaban lo suficiente para cubrir sus gastos diarios, y mucho menos las crecientes deudas que se cernían sobre ella. A pesar de sus esfuerzos, la carga financiera resultó demasiado pesada. Finalmente, abrumada por la deuda acumulada, no tuvo más remedio que declararse en bancarrota personal. En un movimiento desesperado por escapar de sus problemas financieros, renunció a su condominio, desapareciendo sin dejar rastro. Hasta ahora, se desconoce su paradero, dejando un vacío en la familia que una vez dependió tanto el uno del otro. La situación puso de relieve una dura realidad. El apoyo financiero bien intencionado pero en última instancia equivocado de nuestro padre había protegido a mi hermana de la necesidad de desarrollar una ética de trabajo e independencia financiera. Esta protección, aunque brindada por amor, la había dejado mal preparada para las duras realidades de la vida adulta. Mientras luchaba con el trabajo a tiempo parcial y enfrentaba las consecuencias de la deuda acumulada, se hizo evidente que no estaba equipada para manejar las responsabilidades financieras por sí sola. En cuanto a mí, las secuelas de estos problemas familiares y la disolución de mi matrimonio me dejaron viviendo sola en la casa familiar. Una casa que ahora se sentía demasiado grande y vacía, resonando con recuerdos de una familia más feliz e intacta. La soledad, sin embargo, me brindó un amplio tiempo para la reflexión. Se convirtió en un período de autodescubrimiento y reevaluación de lo que realmente quería de la vida. Durante este período introspectivo, algunos familiares bien intencionados sugirieron que tal vez había llegado el momento de que considerara entablar una nueva relación. Hablaron de presentarme a posibles pretendientes, con la esperanza de que una nueva pareja me trajera felicidad y estabilidad. Sin embargo, la amarga experiencia con mi exmarido, que había mostrado su verdadera naturaleza como alguien más interesado en la ganancia financiera que en la compañía genuina, me hizo cautelosa de repetir errores del pasado. Su traición había sido una lección dolorosa de discernimiento, enseñándome la importancia de conocer a fondo el carácter y las intenciones de alguien antes de hacer un compromiso tan profundo. Decidida a tomar el control de mi propio destino, decidí rechazar las ofertas de mis familiares para concertar presentaciones. La idea de ser emparejada con otra pareja que pudiera verme simplemente como un medio para un fin era intolerable. En cambio, decidí encontrar una pareja en mis propios términos, guiada por las lecciones aprendidas de mis experiencias pasadas. Esta decisión fue empoderadora, marcando un nuevo capítulo en mi vida donde podía priorizar mis propios valores y deseos en una relación. Al abrazar esta nueva independencia, comencé a explorar varias vías para conocer parejas potenciales, ya sea a través de eventos sociales, actividades comunitarias o incluso plataformas de citas en línea. Estaba comprometida a encontrar a alguien que compartiera mis valores, alguien que buscara una pareja por las razones correctas, valorando el respeto, la honestidad y el afecto genuino por encima de las consideraciones financieras. Este viaje no se trataba solo de encontrar una nueva pareja, se trataba de recuperar mi autonomía y aprender a confiar de nuevo después de la traición. Cada paso adelante era una reafirmación de mi capacidad para moldear mi futuro. Un futuro donde mis elecciones conducirían a una conexión genuina y un amor real en lugar de relaciones transaccionales definidas por la dependencia financiera. Por lo tanto, a medida que avanzo, las lecciones del pasado permanecen conmigo. Una guía para evitar las trampas que alguna vez nos atraparon a mi familia y a mí. Y un faro hacia un futuro más esperanzador y autodeterminado.